Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá. Iniciamos otra edición de Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de la CENACYT. Les saluda su servidora Tamara del Moral. Nuestro invitado hoy es el doctor Alonso Santos Murgas, doctor en biología con énfasis en entomología de la Universidad de Panamá. Bienvenido, doctor Santos. Hola, Tamara. Gracias por la invitación. Quiero agradecer a CENACYT también por invitarme a este programa que comparte muchos datos interesantes a la comunidad en general. Doctor Santos, háblenos sobre los hipobócidos, mejor conocidos como moscas piojo. Sí, los hipobócidos son un grupo, una familia de moscas. Son ectoparásitas de aves y mamíferos, mayormente de aves. Habitan en zonas tropicales y subtropicales de nuestra región. En Panamá existen varias especies de esta familia y tienen una importancia ecológica muy relevante. ¿Y por qué es importante estudiar a estas moscas que parasitan aves y también a mamíferos? Y si pueden mencionar algunos mamíferos como ejemplo. Sí, es muy importante conocer la diversidad de estas moscas. Como mencioné anteriormente, son ectoparásitos. Extraen sangre de sus hospederos y son obligatoriamente ectoparásitos de estos dos grupos de animales, mamíferos y aves, mayormente de aves, pero también mamíferos como cabras, venados, principalmente, que son los bóvidos y los cérvidos, estos dos grupos de mamíferos, provocándole extracción de sangre a estos animales, igualmente a las aves. Pero su mayor repercusión o importancia de estas moscas hipobócidos es en el grupo de las aves, porque pueden transmitir a otras aves e incluso al ser humano algunos parásitos que estas aves pueden ser vectores o reservorios de estos parásitos. Y entonces las moscas que parasitan o extraen la sangre de estos animales pueden también convertirse en reservorios e incluso vectores de estos parásitos. Es muy importante destacar algo de la biología de estas moscas. Estas moscas, junto con otras que también atacan exclusivamente a murciélagos, que se llaman estrélides, provocan a estos animales esa extracción de sangre, provocándole enfermedades, debilidad e incluso la muerte cuando son colonizados por muchas de ellas o por mucho tiempo. Algo muy importante de estas moscas es su biología. Estas moscas pertenecen a un grupo muy exclusivo de moscas llamadas pupíparas. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante que amigos televidentes, radioescuchas, sepan. Los grupos de insectos que son pupíparas casi paren a sus crías ya desarrolladas. Por ejemplo, estas moscas ovipositan ya la larva casi en su estado para pasar al siguiente estadio, que es el de pupa. Recordemos que en los insectos hay insectos holometábolas y hemimetábolas, desarrollo directo o desarrollo indirecto, que pasan por larva, pupa y adulto. Estas moscas paren, entre comillas, a sus larvas y pasan directamente al estado de pupa, no como por ejemplo en las mariposas, que el huevo, sale la larva, comienza a comer hojitas, a comer. No, estas no. Paren las larvas y pasan directamente a la pupa y se quedan en el nido, en lugares donde está habitando el animal, para luego nuevamente colonizarlo. Y esa es la parte importante de la biología de este grupo y cómo ha podido evolucionar de esta forma. Este es uno de los grupos más evolucionados dentro de los insectos también. Doctor Santos, usted es coautor de una publicación sobre nuevos registros de especies hospederas de una de estas moscas parásitas
en los bosques de montaña en la República Dominicana. ¿Puede brindarnos más detalles sobre este trabajo y cuáles fueron los hallazgos? Sí, este fue un trabajo recientemente publicado en el Journal Caribbean Ornithology, eh, porque anteriormente yo había publicado los hipobócides de Panamá. Había dado unos hallazgos de los hipobócidos de Panamá en el 2017. Hicimos en ese trabajo en colaboración con el Instituto Smithsonian, con la colección de aves del Instituto Smithsonian, que se encuentra localizado en Naos. Hicimos un estudio en todo Panamá, muestreando los ornitólogos, muestreando aves, y yo muestreaba sus ectoparásitos, principalmente hipobócides, y colectamos en todo Panamá. Y entonces hicimos una publicación sobre los hipobócides de Panamá, que podemos hablar más adelante los hallazgos de eso. A raíz de eso, que ha sido un trabajo muy citado por científicos de la región, me llamaron para que formara parte de este proyecto en República Dominicana. Ellos colectaron ectoparásitos, identificamos todas las especies y encontramos un hallazgo muy interesante de que una especie de esta mosca no se tenía registro de que podía parasitar a 2 especies de aves de República Dominicana. Esto es lo importante, que no se sabe muchas veces si estas moscas son exclusivas de especies de aves o pueden parasitar varias especies de aves. Entonces, eso todavía no se conoce con exactitud, con un muestreo riguroso, de ver la especificidad. Si hay la especie de mosca, también hay una especificidad con la especie de ave. Esto nos puede dar muchos datos interesantes sobre transmisiones de parásitos, sobre transmisiones de virus y muchas otros datos interesantes. Entonces, hay que conocer eso, hay que conocer la especificidad de estas moscas con sus hospederos, ya sea en aves o ya sea en mamíferos. Y en ese lugar encontramos ese nuevo registro. Igual van a salir otras publicaciones de hospederos en aves en esa región. Y seguimos los muestreos porque muchas aves no las pudimos capturar, igual que acá en Panamá. Muchas aves no se han podido capturar y observar sus ectoparásitos. Cuando llamamos ectoparásitos también hay ácaros, piojos, y bueno, yo que estudio más es las moscas piojos, las hipobócides. Doctor, ¿y cuántas especies se conocen aquí en Panamá de este tipo de moscas? Bueno, en el estudio que hicimos en el 2017, en colaboración con el Instituto Smithsonian, registramos 23 especies de hipobócides para Panamá, tanto las que ya estaban registradas en la literatura por estudios muy antiguos, y con nuestro estudio que hicimos también en campo. Fueron 23 especies, de las cuales 21 son exclusivas de aves, de aves. Y según la literatura, existen 2 especies en mamíferos, específicamente en cabras y ovejas, que aquí en Panamá se ha podido colectar esto en publicaciones ya anteriormente registradas. Pero hay 23 especies hasta el 2017 en Panamá. Sin embargo, quiero señalar que como país, Panamá es un sitio de paso de muchas aves migratorias. Sería muy interesante muestrear cada año estas aves, porque podemos tener influencia de hipobócidos de otras regiones del hemisferio o de donde vienen esas aves, y aumentar ese número de especies de hipobócidos de Panamá, así como de otras cosas, pero es posible que haya mucho más especies de hipobócides e incluso especies nuevas para la ciencia de hipobócides en nuestro país. Doctor Santos, ¿cómo podría impactar el cambio climático en la diversidad o en las poblaciones de moscas piojos aquí en Panamá o a nivel regional? Sí, bueno, el cambio climático es un factor que ha influenciado en la vida, en la biología de muchos organismos.
definitivamente que no se ha hecho un estudio sobre ese aspecto, pero suponemos que pueden afectarlo en cuanto a la biología. Por ejemplo, ellas necesitan una temperatura apropiada para eclosionar ese pupario, esa pupa. Si hay cambios de temperatura, me imagino, no se ha estudiado, pero suponemos que eso puede afectar, como afecta en otros grupos de organismos, ¿no? Entonces me imagino, suponemos que puede afectar el desarrollo, la cantidad de individuos, también la dispersión a otros hospederos o incluso poder de animales, o cambiando su forma de especificidad a ser un poco más generalista, a utilizar otros hospederos para suplir su necesidad alimenticia, que es sangre. Bueno, para ir terminando, doctor Santos, ¿qué mensaje podría dejarle a los jóvenes estudiantes sobre las oportunidades que hay en el campo de la investigación en entomología aquí en Panamá? Sí, muchas gracias por la pregunta, y me gusta mucho tratar de inspirar y de animar a jóvenes científicos a que se animen a estudiar este campo de la biología y en especial la entomología. Hay muchas cosas que no sabemos, que no conocemos, y estoy casi seguro que yo voy a desaparecer y muchas cosas quedan sin estudiar. Y por muy simple que sea el descubrir una especie, el saber la biología de una especie, ese es un aporte, un conocimiento. No hay que desmeritar el conocimiento que no se sabe y darlo a conocer. No hay que desmeritar eso. Entonces, si más personas se animan a estudiar la biología e incluso utilizar técnicas actuales y muy sofisticadas, tecnología de punta, magnífico, sería muy bien. Así que yo animo a todos los jóvenes, que hay mucho campo por estudiar en la biología y en especial en la entomología con los insectos, que es el grupo más diverso de animales en el planeta, que se animen y estudien cualquier cosa, no importa, cualquier cosa, pero que estudien a los insectos. Muchas gracias. Gracias, doctor Santos Murgas, por participar una vez más aquí en Imagina Radio. ¿Dónde podrían encontrar más información sobre este tema y otros estudios que usted realiza? Si tiene alguna red social o alguna página web. Sí, nosotros aquí en la Universidad de Panamá contamos con una colección nacional de referencia de insectos, y donde tenemos a todos estos especímenes, no solamente las moscas piojos, sino una gran diversidad de insectos que muchas personas no la conocen. Entonces, en la Universidad de Panamá, el Museo de Invertebrados G.B. Freischel, en la Escuela de Biología, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, pueden venir a visitar cuando sea posible la colección y observar esta diversidad de insectos y arácnidos que tenemos en nuestro país. También pueden consultar mis redes sociales, Santos Murgaza, y pueden accesar cualquiera de mis cuentas, que yo siempre aporto información educativa sobre los insectos en nuestro país y también de arácnidos en nuestro país. Muchas gracias a la CENACYT por invitarme en este programa y aportar mis conocimientos a la ciudadanía. Muchas gracias, Tamara. Excelente, doctor Santos. Bueno, así hemos llegado al final de este programa. Recuerde que nos pueden sintonizar de lunes a viernes a las 11:45 de la mañana y la retransmisión a las 4 de la tarde por Q Estéreo. Se despide de ustedes Tamara del Moral. Que tengan un excelente día. Gracias por haber sintonizado un nuevo episodio de Imagina Radio. Recuerda que podrás escuchar la retransmisión de este programa hoy a las 4 de la tarde. No te pierdas nuestro próximo episodio mañana a las 11:45 de la mañana. Tienes una cita con nosotros.